muchísimo por todas las personas que desgraciadamente han muerto. Y tenemos en línea nada más ni nada menos que al diputado nacional por la Capital Federal, perteneciente al Partido Socialista, Roy Cortina, una persona importantísima en el socialismo argentino. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buenísimo. Bueno, hace tiempo que quería hablar con vos. Sé que integrás en la Cámara de Diputados la Comisión de Relaciones Exteriores, también estás en Cultura, en Recursos Naturales, en Modernización Parlamentaria. Pero bueno, dada tus especialidades y tu trayectoria en el Partido Socialista, y a propósito de las relaciones exteriores, quería preguntarte cómo estás viendo el tema de Venezuela y cómo te alineás dentro del conflicto de Venezuela, si es que tenés posición tomada, ¿no? Obviamente te voy a dar mi opinión sobre Venezuela, pero las cosas son dinámicas y cambian en la Cámara de Diputados y yo ya hace un tiempo que... no estás más en exteriores. Claro, que no estoy más bien, en la bien, bien. de Relaciones Exteriores, pero igual el socialismo está muy bien representado por el presidente del bloque, Juan Carlos Abalza. Bueno, pero Roy, ya que estamos sí. como aclaración, ¿en cuáles comisiones estás ahora, si se puede saber? Mira, ahora justo en este momento es el proceso, como habrás visto, claro, sí. en los medios de negociación de todos los bloques y de distribución de las comisiones. Probablemente voy a quedar en la comisión de Cultura, pase a integrar pymes, asuntos municipales, obras públicas, y hay otras dos más que se están discutiendo. Está todavía, todos los diputados tienen un poco su grilla en el aire, porque este es el periodo del año en donde todos los bloques discuten la integración de las comisiones. Buenísimo. Entonces, bueno, ya que estamos y amablemente nos lo ofreces, ¿qué estás leyendo en Venezuela? No, la situación, bueno, hay algo que es obvio, ¿no? La preocupación que genera una situación de fractura o de quiebre político-cultural como se ha generado en Venezuela a partir del fenómeno político del chavismo, y por tratarse de un país hermano de América Latina. Uno a esta altura, en un mundo tan globalizado, ve con preocupación la violencia en cualquier parte del mundo. Veo con preocupación también lo que pasa en Ucrania, pero nos llega más de cerca, obviamente, lo que pasa en un país de nuestro subcontinente. A mí me parece que el surgimiento del chavismo es producto de respuestas sociales y económicas que no habían dado los partidos tradicionales en Venezuela, que debieron, me parece, históricamente, a juzgar por lo que pasó luego, hacer su propia autocrítica. Pero nosotros los socialistas hemos dicho siempre dos cosas, los socialistas de Argentina, que respetamos las experiencias de construcción de todos los pueblos de América Latina, pero tenemos más afinidades y similitudes con unas que con otras. Nosotros somos más partidarios de un modelo similar al del PT de Brasil, mucho más incluso con el de la Concertación chilena, y mucho más aún, quizás porque estamos aquí nomás cruzando el Río de la Plata, con el modelo del Frente Amplio de Uruguay. Ahora, por ejemplo, en Venezuela, el equivalente político tuyo, vos sos un socialdemócrata, básicamente, un socialista democrático moderno. ¿En Venezuela no están más con Capriles y con Leopoldo López que con el chavismo? Es difícil es buena pregunta y es difícil la respuesta. Y ya una vez se le hicieron a Biner y se generó una problemática importante. Yo la verdad que no coincido con la manera de llevar adelante un proceso de cambio como el de en este momento como el de Maduro, pero no me inspiran confianza las oposiciones ni de López ni de Capriles. Bien. Bueno, vos me dirás, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, por eso es que uno es argentino y no es venezolano, y no es conveniente inmiscuirse demasiado en los detalles de la vida interna de países hermanos que tienen una... Lo que sí estoy seguro, que la metodología de la
fractura y de la búsqueda de un enemigo para resolver los problemas de injusticia social en un país no son buenos. Por eso también somos críticos de la metodología en la Argentina que ha tenido durante estos 10 años, de una década absolutamente desperdiciada y no ganada, el kirchnerismo. Está bien, pero por ejemplo, vamos a suponer, hay elecciones en Venezuela, como el año pasado. Esa es Maduro contra Capriles. ¿Vos quién querés que gane? ¿Tus simpatías? ¿Con qué lado están? No, es que yo no creo que el problema pase por un cambio porque a ver, yo no te hago una contrapregunta, pero te lo respondo de la siguiente manera. Yo no creo que los problemas de Venezuela se resuelvan si gana Capriles y continúa el mismo modelo de quiebre político-cultural que tiene Venezuela. Y quizás, así como hoy los perjudicados son chicos jóvenes de clase media o de clase media baja, o sectores de la producción e incluso del trabajo, y gente de izquierda en Venezuela, con el gobierno de Maduro, el día de mañana con Capriles, con este modelo de Venezuela que instauró lamentablemente el chavismo, los perjudicados van a ser sectores muy humildes que se identifican con el chavismo. Entonces nadie quiere una Venezuela así. Entonces la cosa no pasa por decir yo haría campaña o yo votaría por Capriles o por Maduro. Bueno, ya que nos ofreciste el tema Ucrania, ¿cómo la jugás en Ucrania? Como observador externo, ¿no? Ya sé que no estás piloteando ninguna cosa allí, pero ¿con quién te identificas? No, yo creo que en Ucrania, en el conflicto de Ucrania, yo creo que también como en el de Venezuela, es un anticipo de las futuras, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero hay un libro muy interesante que instaló un nombre que es el de las guerras climáticas. Por supuesto, son guerras por los recursos naturales que empiezan a ser finitos en el mundo, y que por supuesto, como todas las guerras, están acompañadas de diferencias políticas, culturales y lamentablemente a veces religiosas. Yo creo que en Ucrania se da una tormenta perfecta porque al conseguir el autoabastecimiento que está a punto de conseguir de gas y de petróleo en Estados Unidos, y la baja del precio del gas, esto ha desequilibrado a Rusia. Y Rusia es un gran proveedor de gas para Europa, y el país de paso, a través de las construcciones, de los ¿cómo se dice?, conductos por el que se lleva el gas a Europa, pasan por Ucrania. Ucrania siempre ha sido la conexión de Rusia con Occidente, porque la verdad que, como dicen algunos analistas, Rusia sin Ucrania es como Canadá sin Estados Unidos. Siempre ha sido un inmenso granero, Ucrania, productor de cereales y de comida, de alimentos, sí. Y hay una relación cultural y política muy importante. No nos olvidemos que esto ya viene de la época de la guerra de Crimea. A mí me parece que lo que está haciendo Putin es muy arriesgado, y que está jugando en una zona de conflicto vital del planeta, y jugando con la paz de la región y por qué no del mundo. Bueno, ahora, la semana que viene, por ejemplo, juguemos un poco políticamente. El Parlamento de Rusia y el Parlamento de Crimea, afín a Rusia, dicen que Crimea se secesiona y forma parte de la Federación Rusa. En todo el mundo se producen condenas, con Estados Unidos a la cabeza, dice esto no lo vamos a permitir. Se reúne el Parlamento argentino para considerar un proyecto de resolución para avalar lo que hizo Rusia o para condenarlo. La anexión de Crimea a Rusia. ¿Vos para qué lado jugás? Lo tendríamos que charlar primero en el bloque, no en el bloque del Partido Socialista. Te digo sinceramente, sí. No soy un todólogo, pero sería muy cuidadoso. Me gustaría analizarlo mucho más. Nosotros formamos un bloque de 8 diputados nacionales que integran un bloque de 15 diputados del FAP, y como te habrás enterado, estamos trabajando en una unidad mucho más grande que abarque a la coalición cívica, que abarque al Proyecto Sur y que abarque al radicalismo, que son más de 80 diputados, ¿no? Si a veces cuesta tomar definiciones, y lo digo públicamente, me estarán escuchando los oyentes, claro, que son muy cuidadosos con la crisis de Venezuela, más debería hacerlo con la situación de Ucrania. Yo lo que te
te describí, es que es, a mi juicio, sin ser un experto en la región, es temeraria la actitud de Rusia, ¿no? Eso ya es toda una definición. Está bien, ahora, perfecto. si después se vota o no se vota algo en el Parlamento argentino, habrá que analizarlo. Perfecto. Roy, ideológicamente, y a esta altura de los tiempos y trasladando las ideologías clásicas del siglo XX al siglo XXI, ¿vos cómo te definirías ideológicamente? Y básicamente te pregunto si tiene sentido decirse marxista en el siglo XXI o son categorías que las dejamos de lado. ¿Vos sos un socialista marxista o sos un socialdemócrata no marxista? Yo soy un socialista. El socialismo tiene una historia de más de 200 años, incluso con ideas e ideologías y no sé si llamarlas doctrinas pretéritas a esa historia de 200 años. Somos hijos y herederos de la libertad, de la igualdad y la fraternidad de los sectores más lúcidos y progresistas de la Revolución Francesa. Somos primos hermanos del liberalismo desde ese punto de vista, porque nacimos en las mismas calles y adoquines de París en 1789. Bien. Y el marxismo es una interpretación de la realidad y una doctrina que nació en un mundo eurocentrista hace 100 y pico de años. En muchos aspectos está muy desactualizado y en otros aspectos ya ha quedado en la historia como una ideología, como una doctrina a tener en cuenta desde que se estudia en la universidad de cualquier país del mundo hasta que, bueno, forma parte de la historia y hay que estudiarlo. Yo soy un socialista del aquí y de ahora y de mi país. La historia del socialismo de la Argentina es mucho más rico que como para embanderarse con una doctrina internacional de hace 150 años. Prefiero reivindicar la figura de Palacios, de Juan B. Justo, de Alicia Moró, de otros antihéroes que no son tan reconocidos como ellos, como del Valle Berlucea, como tantos socialistas, como el gran arquitecto de la unificación del Partido Socialista, que fue uno de los políticos más cultos de Argentina, Guillermo Esteves Boero, que llevó el Partido Socialista a la socialdemocracia. Nos identificamos con el socialismo de Chile, con el socialismo de Uruguay, con el PT de Brasil. Esa creo que es nuestra identificación. Está clarísimo, Roy. Te pregunto sobre el 2015. Sí. Vos quizás anticipaste recién con tu descripción de lo que sería el mega bloque parlamentario que están hablando, quizás eso sea el antecedente, y la lógica así lo indica, de una gran interna nacional en las PASO de todos estos sectores. ¿Están pensando eso, no? Sí, porque la experiencia de UNEN fue muy interesante. Como yo siempre digo, fue casi una especie de milagro laico, porque nosotros, la verdad, no pensábamos que a veces con tantas vanidades personales que hay en la política argentina y sobre todo en el progresismo argentino, pudieran confluir todos los partidos y las figuras que confluyeron en UNEN, y fue espectacular la experiencia. Muchos periodistas decían que nosotros no íbamos a retener el voto, que quien había votado a Pino no iba a votar a Pratgay, quien votaba a Pratgay no iba a votar a Pino, quien votaba a Carrió no podía votar a fulano, y así sucesivamente. Nosotros demostramos en las PASO que hubo una retención casi del 90% de los votos. La gente vio muy bien que discutamos incluso acaloradamente en los debates, y que fuera la gente la que diseñara la boleta final de UNEN. ¿Y vos por qué no lo recordás? ¿Vos con cuál de las 4 fórmulas jugaste en las internas de UNEN de la capital? Nosotros fuimos los impulsores de UNEN con la lista Coalición Sur, que estaban integradas por Carrió, por Pino y por el Partido Socialista. Luego había una lista más chiquita y más la última que se integró, que era la de Doctor Ilia, del radicalismo, y luego estaba Suma Más con Lustó y Terraño, y luego estaba la de Pratgay con del radicalismo. Y la verdad que todo sumó, y me parece que el Frente Progresista tiene como antecedente esta experiencia de UNEN. Por supuesto que no es ponerle la pistola en la cabeza a nadie o obligarlo a una interna. Lo que quiero decir que uno ahora tiene este salvoconducto de poder utilizar las PASO, que al fin y al cabo es una idea que impulsó el kirchnerismo, de la cual muchos fuimos renuentes, y en esas paradojas que tiene la historia argentina, no la usa el kirchnerismo,
y termina siendo una buena idea porque es la gente la que termina definiendo y no las cúpulas de los partidos. Así que yo creo que nuestro destino es ofrecer una alternativa de un progresismo que vaya del centro izquierda al centro y del centro a la centro izquierda, que pueda desafiar electoralmente a la eterna continuidad de los ex peronistas que se ofrecen como salvadores de la situación del país cuando estuvieron en todos los gobiernos anteriores, como Scioli y Massa, y también como alternativa a lo que pueda armar Macri. Yo creo que se va a simplificar allí, Carlos, la oferta electoral en la Argentina. Yo creo que por un lado va a haber un candidato del progresismo, que yo creo que va a terminar siendo Wiener, y que va a haber un candidato de centro no peronista como Macri, y que va a haber un candidato reciclado del kirchnerismo entre Massa y Scioli. Así que ese creo que va a ser el escenario. Y el pro macrista no puede nunca formar parte de la misma paso de ustedes, ¿no? Yo creo que haya tres candidaturas es una gran simplificación del tablero político en la Argentina, y muchos por supuesto nos han preguntado con muy buena intención, y por supuesto también por parte de los operadores de los partidos políticos hay operativos para plantear esto, ¿no? ¿Por qué son tan renuentes a Macri? Yo lo que creo que hay que partir de una honestidad intelectual, y que nosotros tenemos coincidencia en los partidos que vamos a formar este Frente Progresista, que tenemos que ser sinceros con la sociedad y no avergonzarnos de ninguna manera, ni Macri tampoco, tener una buena relación institucional, pero tenemos puntos de vista distintos, yo no diría, de punto de vista ideológico, claro, pero incluso de lo que queremos hacer con el país. Ahora, te aclaro dos cosas. Sí. Frente de las características en donde todo el mundo se une, se justifican frente a una situación de emergencia, una invasión de un país, una bordeverización, una dictadura, una situación en donde, muchos tratan de buscar, y vuelvo al tema original de tu reportaje, la situación de Venezuela, y buscan una suerte de caprilización de la política argentina. Está bien. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones en la Argentina para eso, porque no es la situación de Venezuela, aunque muchos tengan derecho a tener la luz prendida casi entre amarillo y naranja, no están dadas esas condiciones. Y la tercera cosa que te digo, que nosotros, para tener el electorado medio, pensante, del macrismo y del centro derecha, no necesitamos hacer una alianza con Macri. Mucha gente que vota a Macri votaría a Wiener porque lo ve un dirigente sensato, que tiene un pensamiento de un centro a una centroizquierda razonable para poder gobernar con decencia este país. Es cierto. Entonces no se trata de hacer una alianza con el macrismo, sino de buscar inteligentemente al electorado de centro, como con mucha perspicacia y criticada por dirigentes de nuestro espacio inútilmente, lo hace Carrió. Es cierto. Porque nosotros lo hemos comprobado acá en la ciudad. A nosotros nos han votado gente del sur, del centro y del norte de la ciudad porque somos confiables, porque planteamos cosas que son razonables para un país no dividido en blanco y negro o en izquierda y derecha, sino para un país normal. Bueno, en confirmación de lo que estás diciendo, te comento que yo, que soy un liberal, voté en octubre a Carrió, diputado nacional, y a Pino Solanas para que no entre el candidato del kirchnerismo. Ahí tenés, porque vos expresás a muchos argentinos que después de 30 años de democracia piensan mucho el voto, esto de que si están atados a un preconcepto de izquierda o de derecha, yo creo que el preconcepto de izquierda o de derecha, peronismo, antiperonismo, radicalismo, antirradicalismo, vos sabés que me parece que es más cultural entre elección y elección, pero cuando llega el momento del voto, la gente le quiere dar una utilidad a esa oportunidad que tiene cada 2 años. Excelente. Entonces, lo que quería era que el kirchnerismo no esté representado en el Senado, entonces votá a Pino Exactamente, Solanas. Para que no entre Filmus. Así es. Roy Cortina, muchísimas gracias por tantas precisiones. Nos gustaría verte en algún momento aquí en el piso de la emisora. Como Con te das todo cuenta, gusto, iremos. Son conversaciones políticas de fondo, tienen cosas ideológicas, cuestiones prácticas de la política, pero sería un placer tener una conversación de 1 hora con vos. Gracias por recibirnos. Con todo gusto, cuando dispongas. Mucha suerte, Roy Cortina, en tus actividades. Hasta pronto.